Bueno, vamos a comenzar otro tema de la unidad 7, que en este caso es el presupuesto de producción. En realidad es la planificación y el control de la producción. Ya habíamos visto en la clase anterior, o como tema importante, el presupuesto de ventas, y ya más o menos habíamos comentado la importancia del presupuesto de venta como insumo de apoyo al resto de las distintas áreas funcionales de la organización en términos de confección de sus propios presupuestos. En este caso, ¿sí? Para las empresas que producen, las empresas que son manufactureras, el presupuesto de venta es un insumo relevante a la hora de establecer las necesidades de producción. Teniendo en cuenta básicamente una cuestión importante que es digamos, el inventario de los productos terminados una vez que se termina de realizar el ciclo productivo. Ahora bien, cuando uno recibe, digamos, la gerencia de producción, digamos, los gerentes de producción que son los responsables de armar la planificación de la producción, ese presupuesto de venta, ¿sí? Que está establecido en volumen, ¿sí? De ventas planeadas, en lo posible yo ya les había comentado que un presupuesto de ventas también que establezca el volumen en unidades será un insumo que facilita después la realización del presupuesto de producción. Entonces, una vez que la gerencia de producción, los responsables de producción recibe ese presupuesto de ventas en unidades, obviamente tiene que hacer el cálculo básicamente de cuánto deberá producir para poder dar respuesta, ¿sí?, a esa demanda estimada, teniendo en cuenta, ¿sí?, más que nada variables que afectan el plan de producción. Obviamente el desarrollo de políticas sobre niveles eficientes de producción, la capacidad de planta, los materiales que vamos a tener disponibles y obviamente lo que dure el proceso productivo en términos de que una vez que termina tiene que hacer la entrega. Ese programa de producción que se establece termina con la entrega de los productos. Entonces, obviamente, los niveles de inventarios, ¿sí?, juegan un rol importante a la hora de establecer, digamos, con qué nivel o con qué cantidad de inventario vamos a trabajar. Porque en definitiva, lo que hay que lograr una coordinación, básicamente, entre los niveles de ventas estimados, los inventarios y lo que se va produciendo. Y ese es el mayor inconveniente que se tiene, digamos, a la hora de desarrollar el plan de producción. Digamos, el cálculo es bastante simple, ¿sí?, porque ese volumen de ventas que tenemos estimado, ¿sí?, tenemos que sumar o restar los cambios en el inventario. En definitiva, le restaré el inventario inicial que se tiene y se le suma el inventario final, y de esa diferencia salen las necesidades de producción. Obviamente estamos pensando en una empresa que está en marcha, por lo cual, digamos, no estoy teniendo inventario cero a la hora de producir. Por lo tanto, las ventas, ¿sí?, tienen un abastecimiento, digamos, con un inventario de arranque. Por eso, digamos, yo no tengo que producir la totalidad de lo que se va a vender, sino que tengo que restar el inventario con el que cuento. Piensen ustedes que también en este sentido, digamos, trabajar con costos estándares, digamos, o trabajar con estándares disminuye bastante los costos de producción y que en definitiva las políticas que bajan, digamos, de lo que sería el gobierno corporativo, le van a dar a la gerencia de producción los lineamientos más importantes en cuanto a básicamente la estabilidad de la producción, los niveles de inventarios
y si hay que hacer alguna inversión en capital, inversión de capital en cuanto a la fábrica, digamos, a invertir capital para dar capacidad adicional a la fábrica. Básicamente digamos, al presupuesto de producción, una vez que se establecen las políticas de inventario, se planifica la cantidad de producto que se va a realizar durante el periodo que cubre el presupuesto y obviamente, digamos, el presupuesto de producción es anual, razón por la cual si los productos, digamos, si los procesos productivos de un producto llevan distintos subperiodos, esos subperiodos se deben contemplar en ese presupuesto de producción. En tanto tenga, ¿sí? Distintos periodos de fabricación. Y también, digo, en general, y esos presupuestos los vamos a ver la semana próxima, al presupuesto de producción se lo complementan, obviamente, con los presupuestos de materiales y partes, ¿sí? De componentes, el presupuesto de mano de obra directa que se necesita para producir y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. De esa manera uno tendría en líneas generales el costo total del producto. Cuando la gerencia de producción realiza el presupuesto, ¿sí? Y determina las cantidades relativas que se van a tener que producir para poder dar respuesta a la demanda, no se le pide, básicamente, no es un objetivo del presupuesto de producción determinar las cantidades exactas, ¿sí? Y los tiempos de producción exactos, sino simplemente se le pide un presupuesto que sea estimado, ¿sí? Un presupuesto que nos permita después poder determinar a partir de esa estimación que se hace, digo, no se le pide exactitud, no es necesaria la exactitud porque en definitiva lo que uno necesita saber es en líneas generales las cantidades que más o menos se tienen que producir y en los tiempos que se van a producir para poder después determinar básicamente otras variables que tienen que ver con capacidad de planta, con compras de insumos, ¿sí? Con qué materiales se van a utilizar, se van a necesitar, que ayuda para planificar otras cuestiones. Entonces, no es necesario en exactitud porque no se le pide, si bien digamos, tampoco es posible tener una exactitud con el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción debería, digamos, es más simple de realizar en términos de que ya la variable demanda está determinada, pero es un presupuesto que se utiliza como insumo para poder determinar otras cuestiones que son bastante relevantes en el sentido de si dispara, si se quiere, o responde a otras preguntas que son importantes, como puede ser una capacidad de planta o la cantidad de materiales que necesitamos para producir. Obviamente, lo único que, digamos, uno como objetivo, si se quiere, la idea es que es muy difícil, digamos, responder, si se quiere, a las necesidades de ventas que se tienen, mantener los inventarios en equilibrio y, obviamente, fabricar de la manera más económicamente posible. Por lo tanto, es un desafío bastante importante para quien lo tiene que hacer. Hay distintas maneras, hay distintos métodos para planificar la producción, que no es, digamos, el objetivo de esta materia, básicamente, sino la idea que tengan un panorama general y de los inconvenientes que se plantean, sobre todo con la determinación del nivel de inventario, más que nada, y poder abastecer demanda. Pero bueno, si a alguno le interesa, hay libros especializados en la planificación de producción y que, digamos, que es bibliografía más específica. Y por último, ¿sí? La importancia de los inventarios a la hora de determinar el nivel, ¿sí?
en el sentido de que piensen ustedes que la organización invierte, es la inversión más importante que se tiene en líneas generales, que son las mercaderías, digamos, los inventarios, es la inversión más trascendente o más importante que realiza la empresa, porque en definitiva es lo que después le genera sus ingresos y es lo que le permite después, una vez que se venden, recuperar sus costos. Entonces, digamos, la política de inventario, ¿sí?, tiene distintas miradas o distintas necesidades diferentes en cuanto a las distintas áreas funcionales. Obviamente, la parte comercial, digamos, la gerencia comercial de la organización va a querer tener cantidades importantes para no dejar demanda insatisfecha. Para la gerencia de producción, los inventarios le permiten, ¿sí?, hacer de colchón, si se quiere, entre la producción y las necesidades de demanda, o la demanda estimada. Para aquel que tiene que comprar, a veces los volúmenes importantes generan buenos descuentos y te da previsibilidad a la hora de poder encarar las compras de los materiales. Y obviamente para la parte financiera, perdón, es un problema, no tanto por la plata que pone, sino por el capital que pone al invertir en inventarios, sino porque obviamente los niveles bajos reducen los costos y nos generan, digamos, inmovilización innecesaria. Pero en líneas generales, la política de inventario nos va a atravesar estas dos clases, tanto la de hoy como la de la semana que viene, porque piensen ustedes que es la cuenta más importante que tiene, digamos, en líneas generales la organización en cuanto a sus activos, y es la que merece quizás mayor atención y la dificultad que genera el manejo de los mismos.